vamos a por el del labio inferior y al de la comisura de la boca, este y este, ¿de acuerdo? Vamos a terminar lo que sería lo que es el perfil, así que como siempre tomamos esta medida desde el eje vertical, la trasladamos aquí, hacemos una marca suave para tomar ahora la medida desde el eje horizontal. Que va a ser este de aquí. Con esto tenemos la altura, es decir que el punto va a ir aquí. Tienes que tomar este punto de aquí, el siguiente, para poder trazar la diagonal que formaría el ángulo de la boca. Es decir, ponemos este punto, vamos a borrar las marcas anteriores en nuestro dibujo, y ahora en tu palito también debes borrar las marcas que hemos ido añadiendo pues para realizar las diferentes medidas. Vemos este ángulo y trazamos lo que sería la diagonal. Hay otros métodos más complejos, llegará un momento que apenas tengamos que medir porque ya aprenderemos a realizar estos ángulos pues prácticamente sin tener que medirlos con el palito, sin tener que ver la inclinación. De entrada pues podremos ir realizando nuestros dibujos. De eso se trata, de que aprendas a dibujar pues bueno, de la manera más suelta posible, que te olvides de la técnica y que disfrutes el proceso de lo que es el dibujo. Bien, ya vamos a terminar lo que es la cara frontal, o sea, lo que es la parte frontal de la cara, perdón, con estos dos últimos puntos. Como siempre, lo que debes hacer es medir desde el eje vertical la distancia a una altura aproximada, porque todavía no sabemos a qué altura está. Y ahora, para ver la altura, situamos la punta del palito en el punto que hemos marcado en nuestra referencia y hacemos una marca en el palito en el eje horizontal, que sería ese de ahí. Comparamos y vemos que bueno, hemos puesto demasiado alto, así que lo bajamos un poquito. Ese segundo punto estaría ahí, así que vamos a borrar el anterior. Estas gomas maleables os vienen muy bien porque la ventaja que tienen sobre las gomas tradicionales es que bueno, podéis, digamos, hacer puntas, y con estas puntas pues bueno, es mucho más fácil borrar. Vale, sobre todo luego a la hora de una técnica que os enseñaré, que es pintar con la goma, dibujar con la goma. Veréis que son, vamos, totalmente necesarias. Como os decía, borramos las marcas de nuestro palito y vamos a medir el último punto, que sería este de aquí. Sitúas la punta del palito en el punto de referencia y haces una marca en el palito en el eje vertical. Lo situamos en nuestro dibujo y marcamos. Básicamente estará por ahí.
vamos a hacer lo mismo en el eje horizontal o eje X, marcas y lo transportas a tu dibujo. Vale, como veis coincide, vamos por unos un milímetro más abajo, y ahí tendríamos nuestro segundo puntito. Como siempre sabéis que podéis volver a tomar la medida. Es bueno el que repita, sobre todo al principio, muchas veces los diferentes puntos que vamos haciendo, o sea, que no te salgan a la primera perfecto, sino que tengas que recalcularlos, comprobarlos. Más o menos así, y la distancia desde el centro de coordenadas, es este cruce, desde la cruz donde se cruzan los dos ejes hasta la izquierda, sería este punto de aquí. Muy bien. Se sale un poquito y ya lo tendríamos esa forma del párpado
Y ahora para bajar vamos a medir aquí, aquí y aquí. Bueno, como siempre, sabes que cualquier pregunta que tengas acerca del proceso, cualquier duda, por favor no dudes en hacerlo, en preguntármelo a través de la caja de comentarios, que para eso están, y os iré contestando uno a uno pues todas las dudas que podéis tener, aunque el proceso creo que es bastante, como veis, es muy repetitivo, pero bueno, cualquier duda, o por qué hago esto así, o por qué no lo hago de otra manera, o por, no sé, sugerencias. Bien. Unimos y unimos. Vale, ya solamente nos queda lo que es la forma del ojo. Vamos a marcar el ojo. En este caso solo necesitamos un punto, que sería aquí. Referencia en I. Se le sale ahí. Ahí. Este punto es el que formaría nuestro triángulo. Nuestro triángulo que va desde aquí hasta aquí. Y que va desde aquí hasta aquí. Por último, nos quedan dos puntos para terminar, que serían estos dos. Que sería esa especie de... Bueno, esa especie no, es el párpado inferior, que sería esa bolsa que se le forma en el ojo. Vamos a tomar este punto como referencia. Así que marcamos, altura, estaría ahí, vale. Es una continuación de esta línea. Hasta ahí. Trazamos. Y muy bien, pues ya tendríamos lo que sería el contorno dibujado. Como veis, bueno, prácticamente es como si lo hubiéramos calcado. Lo que pasa, la diferencia entre calcar o dibujar de este método, con este método tomando medidas, es que calcando no prestamos atención. Y sin embargo con este método lo que estamos es inconscientemente nuestro cerebro se está acostumbrando a tomar medidas. Así que el último paso en este vídeo va a ser borrar las marcas más fuertes, los puntos más fuertes, muy suavemente. Vamos a ir borrando muy suavemente esos puntos que hemos marcado. Tiene que quedar una línea de lápiz muy sutil. Yo tampoco puedo borrar mucho porque luego existe el problema en el vídeo que no lo vais a ver bien. Entonces, bueno, tampoco debéis borrarlo demasiado, simplemente que lo podáis ver, pero que no llegue a ser un dibujo en sí, ¿de acuerdo? Es decir, que os quede y hacemos lo mismo con los ejes. Lo vas borrando, pero con cuidado de no borrar las líneas maestras que hemos dibujado, porque si no, no habría servido de nada todo el proceso. Vale. Remarcamos alguna de ellas.
muy suavemente. Por eso es bueno el lápiz B o 2B. En este caso estoy utilizando un B. Bueno, no creo que no sé si se va a apreciar mucho por la luz, pero bueno, básicamente ya lo tendríamos. Entonces, en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar nuestra referencia, le vamos a dar la vuelta, vale, pues lo colocamos así y en el que quede básicamente así. Y en el próximo capítulo lo que vamos a ver es bueno, pues vamos a seguir con el dibujo, vamos a empezar a meter detalle, vamos a empezar a ver cómo darle los volúmenes, vamos a intentar que se parezca pues lo máximo posible a este dibujo en el que hemos estado trabajando. Como siempre lo situamos lo más así, lo más paralelo posible a nuestra referencia, lo ponemos al lado. Como siempre, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, gracias por pasaros, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo amigos, hasta la semana que viene.